Ya está con nosotros Manuel Juárez Betemps, nuestro nutricionista, matrícula nacional 9163. Ya te la sabes de memoria. La vi en el gráfico Sí, que estaba anotado. Después pueden buscar todos los recortes de las notas que vamos haciendo puede ser en las redes de Delta o si no también en @KetoandFitnessOK, donde lo encuentran a Manu subiendo siempre su contenido gratis, Todo gratis. Bueno, de hecho están subidas las columnas. Yo sabía que subieron la última en la página de Delta, no sé las anteriores, pero en YouTube, página de YouTube están todas. Y hay reels también que se están haciendo muy virales de recortes de las conversaciones que tenemos nosotros acá. ¿Y hoy cuál va a ser la conversación? Mira, tenía dos temas. Uno era el ayuno, pero sabes que el viernes me citaron para hacer un versus con otro profesional acerca del deporte. Y él es fiel defensor de los hidratos de carbono en el deporte. Y yo soy fiel defensor de no hidratos de carbono en el deporte. Y se puede. Y la pregunta que se hace mucha gente es, ¿pero se puede entrenar sin comer hidratos de carbono? Y te voy a enseñar cómo se puede hacer y cómo son las formas de obtener energía a partir de la célula y por qué vos lo podrías hacer. Sobre todo porque hay mucha cuestión de si no comes hidrato de carbono no puedes entrenar y demás. Y el tema del conteo de calorías y de repente se dice, bueno, pero un pan tiene tantas calorías. Sí, el tema es que entramos en el mundo del pan y qué es el pan, qué tipo de pan, qué tipo de harina se usan. Y por otro lado, que no se habla solamente de calorías, cuando sobre todo estás tratando de perder peso, sino que también se habla del índice glucémico. Sí, pero igual yo lo que te digo es, a ver, quiero que se entienda, en 1970, originalmente, se hizo un recorte anatómico de un músculo y se evaluó qué tipo de nutriente estaba acumulado adentro. Pero que agarraron... No, es que es una situación histológica, se llama, ¿no? Que fue un estudio forense. Un estudio, claro. Entonces dijeron, adentro del músculo hay glucógeno y pudieron llegar a medir que el músculo utilizaba parte de ese hidrato de carbono que acumula dentro del músculo para la utilización de energía cuando lo necesite. Espera, te tiro una más para atrás. ¿Qué es el glucógeno? Bueno, el glucógeno es la acumulación del hidrato de carbono que se acumula dentro del músculo. Para la gente que está en la casa. Y vos tenés una limitación por la cantidad de músculo que tenés o en el hígado que se acumula el glucógeno hepático. Se llama, que se puede usar durante el entrenamiento también. O sea, este glucógeno me marca como de alguna manera la cantidad de carbohidrato que mi cuerpo puede absorber. Es que lo tiene ahí acumulado. Okay. Esa acumulación es de 2000 calorías en una persona estándar, y una persona que es muy musculosa puede llegar a tener 2400 calorías, que son entre 400 y 500 gramos de energía de hidrato de carbono. Cuando hicieron estas evaluaciones se dieron cuenta que la gente, digamos este deportista, tenía el hidrato de carbono y se consumía durante la práctica deportiva. Entonces, desde ese momento hasta hoy, toda la industria fue para favorecer la utilización del glucógeno como fuente de energía y el hidrato de carbono como fuente de energía. Lo que yo te voy a explicar hoy es que hay otra manera. Que el otro día, justo que me invitaron a este debate, me dicen, ¿cuántos deportistas de elite hay que hagan keto? Pero ese fundamento no es teórico. Porque es como que me digas, no hubo ningún país que hizo lo que hizo Argentina y salió de la crisis. O sea que la diferencia que hay entre un genio y un loco es el éxito. Fisiológicamente tu cuerpo tiene la capacidad de poder obtener energía de diferentes maneras. Si vos le das mucho hidrato de carbono, consume el hidrato de carbono como fuente primaria de energía. Y la limitación es esas 2000 calorías. Por eso es que gente cuando utiliza esas 2000 calorías de hidrato de carbono, consume geles durante la práctica deportiva. De hecho, cualquier persona que corre sabe que se consumen geles, gomitas, porque vos no podés seguir prolongadamente, indefinidamente una carrera sin consumir estos geles, porque tu cuerpo ya no tiene forma de obtener energía de este hidrato porque se acaba. Pero estamos hablando de gente que es absolutamente flaca. No, pero ponele que tengan sobrepeso porque también lo consumen. Porque lo que yo te quiero enseñar es que tu cuerpo puede obtener energía a partir de la grasa, pero no de la misma forma eficiente a menos que vos le enseñes a que pase. Por eso una persona que esté con sobrepeso, de todas formas igual no sé si se vería beneficiado al principio de hacer este tipo de esquemas, por eso tenés que darle un tiempo de proceso. Independientemente del tema de si fueran gordos o flacos, porque
El problema por ello hoy es que hay mucha gente que cree que la única forma correcta es esta porque la industria está a la costa de los hidratos de carbono y no de la otra forma. Como vos tenés una limitación de 2000 calorías de hidrato de carbono, la sugerencia ¿cuál es? Si vos le enseñás a tu cuerpo a quemar la grasa, no solo perderías peso más fácil, sino que vos quemarías grasa del minuto cero del entrenamiento y el glucógeno quedaría igual. ¿Y cómo hago para durante enseñarle todo al cuerpo? el proceso. ¿Cómo hago para enseñarle al cuerpo a quemar grasa? El tema es que todos los estudios que han hecho la contra, por ejemplo, de la dieta cetogénica, es que toda la gente que empieza a hacer una dieta cetogénica durante las primeras 2 a 3 semanas tienen pérdidas de rendimiento. O sea, la gente que corría, no sé, a 5 minutos el kilómetro, corre a 5:30 porque tiene pérdidas de rendimiento. ¿Por qué se da esto? Porque esta adaptación todavía no se hizo eficiente. Por lo cual vos le tenés que dar al menos 6 semanas de periodo de adaptación cuando haces dieta cetogénica o bajas en hidrato de carbono, para que la cantidad de mitocondrias que hay en el cuerpo, que son la unidad estructural de la quema de la grasa, se reproduzcan y aparezcan mayor cantidad, por lo cual vos serías una máquina muy eficiente de la utilización de la grasa como combustible y podrías quemar desde el minuto cero de la práctica deportiva grasa durante toda la práctica deportiva y no necesitarías comer ningún gel, ningún suplemento durante la práctica deportiva, ni siquiera después. Todo este proceso se puede conseguir, pero el principal problema es que, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un montón de atletas que vienen al consultorio, no sé, que se juntan en un grupo de bici o de running. Entonces vos vas al grupo y, digamos, a mí por ahí me vienen a ver cada 15 días, o cada 21 días o cada mes. Y por ahí a los del grupo lo ven 3, 4 veces por semana. Claro, vos imaginate que empezás a hacer keto, ayuno intermitente, no comes tanto hidrato de carbono, tipo la papa, la galletita, el arroz, comes más carne, más huevo. Tenés un poquito de pérdida de energía al principio y seguís yendo al grupo. Entonces lo del grupo es, no, pero ¿no ves que esa dieta no sirve? Que no te sirve para nada, ¿no ves que estás todo cansado, que estás demacrado de la cara? Y entonces esa presión social negativa hace que vos no lo puedas sostener en el tiempo, porque vos terminás haciendo inclusive lo que hace el grupo. Ahora, lo que es bueno para el grupo no tiene por qué ser bueno para el individuo, dice la evidencia, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, grupalmente es más fácil dar hidrato a la gente, pero no quiere decir que a todos les sirva. Y acá es donde yo quiero poner a dos puntos de comparación. Si a vos, ya en particular, te hace bien el hidrato, rendís bien con el hidrato, estás bien de peso, entonces todo lo que yo te estoy diciendo no importa. Seguí haciendo lo que estás haciendo y listo, no pasa nada. Ahora, no es lo que le pasa a la gran mayoría. La gran mayoría tiene deficiencias de cansancio, tiene deficiencias en cuanto a la recuperación, tiene pérdidas de masa muscular, e inclusive le cuesta mucho perder peso, pero porque no le enseñaron al cuerpo a quemar la grasa como combustible. Entonces, esto sí es para vos. Y estaría bueno que lo empieces a aplicar y le des este tiempo de... O sea, es como que pasás el cuerpo de nafta a diésel. Claro, pero no quiere decir que... O sea, terminan consumiendo la misma cantidad de energía y... De hecho, en los estudios que muestran que vos le das más de 6 semanas o 6 semanas o más de ejecución correcta a los atletas de dieta cetogénica, les hacen las pruebas de rendimiento antes y después, y desde la prueba del día 0, que no empezaron keto, y las pruebas después de 6 semanas, dan iguales en tiempo. Por lo cual le tenés que dar el tiempo para la ejecución. Ahora, ¿cómo puede ser que nadie lo haga? Me dice, pero porque es algo, como te digo, toda la industria creció para darle de comer a este glucógeno que tiene 2000 calorías, porque es como un componente del cuerpo que se reutiliza muy rápido la energía. Cuando vos le enseñás a quemar grasa, vos tenés entre 30.000, 40.000, hasta 100.000 calorías de grasa para quemar, por lo cual es una forma más eficiente de la utilización de la energía. Ahora, requiere que vos te adaptes en hacerlo. Se puede hacer, obvio, pero requiere que vos tengas una adaptación fisiológica para poder usarlo de esta forma. Y de hecho ahí es donde viene la gente que duda si puede o no entrenar en ayunas, que es otro gran punto a tener en cuenta, porque me dicen, che, Manu, ¿y puedo entrenar en ayunas? Pero por supuesto, lo que sucede es que si vos no le enseñaste al cuerpo a quemar la grasa como combustible, es muy difícil que puedas llegar hasta este punto y quemar este porcentaje de grasa, porque esto es un proceso que requiere tiempo. Como te digo, no todas las personas pueden hacerlo de golpe, sino que es un proceso que requiere de toda una enseñanza. Y a mí, por ejemplo, que yo me dedico a esto, me es más fácil, inclusive yo que vivo así, digamos, yo te puedo ya decir que en mi caso, N1, por ejemplo, el rendimiento nunca lo perdí, de hecho me siento mucho mejor de la panza y demás, pero sí hay mucha gente que el consumo excesivo de hidrato de carbono les
les da rendimiento, pero les afecta en todo el resto de las cosas. O sea, les afecta para la pérdida de peso, les afecta para la modificación de la grasa total, les afecta para la generación de masa muscular. Por lo cual, para mí, es un error garrafal creer que todos los deportistas son como... Hay que tratar a todos los atletas como si fueran atletas de élite. Cuando la élite es una estirpe muy chiquita de la población y el resto de la gente no es atleta de élite. Son gente normal que va y corre un poco en la plaza, entrena un poquitito en el gimnasio y demás. Claro, ahí Manu, vos hablabas del tiempo que lleva y que le lleva al cuerpo a acostumbrarse. Si es alguien que entrena 2-3 veces por semana y está empezando a hacer este tipo de dieta, ¿cuánto tiempo es lo estimado? Es el mismo tiempo, pero a ver, alguien que entrena poco no tiene tan marcado los números de la velocidad que corre. O sea, corre dependiendo de cómo se levantó ese día. O sea, lo mismo que el gimnasio. A ver... Una persona que entrena 3-4 veces por semana no va a tirar límites de peso en el gimnasio, no es que está yendo a hacer un cronograma específico de entrenamiento, sino que es una persona que tiene un estilo de vida acorde a su dinámica familiar, porque tiene hijos que cuidar, tiene que ir a laburar, ¿me entendés? Y va a entrenar porque alguien le dijo que hacía bien y lo hace, tipo como por obligación, ponele. Este tipo de paciente se ve re beneficiado de hacer este tipo de esquemas de comida, porque va a mejorar muchísimo el peso, va a mejorar muchísimo la grasa y después de un tiempo le va a mejorar el rendimiento, no va a tener que estar pendiente de la comida para tener que hacer la actividad. Hagamos una cosa, porque dijiste que también podías hablar de ayuno y me interesa eso, porque hay mucha polémica dando vuelta alrededor del tema y de repente si alguien quiere investigarlo está bueno que tenga información y que tenga alguna fuente de consulta. Entonces, ¿escuchamos un poco más de música? Por favor, adelante. Y después tocamos el tema del ayuno. Delta 90.3. Estamos con Manuel Juárez Betems, nuestro nutricionista, matrícula nacional 9163. Ayuno. El ayuno es el cese voluntario, ojo que es voluntario, del consumo de alimentos. ¿Y por qué te digo voluntario? Vos sabés que la evidencia, el otro día cuando estaba repasando la evidencia científica acerca de esto no es inanición, que es porque uno no tiene acceso, o sea, no es lo mismo que yo digo, bueno, mañana hasta las 12 del mediodía estoy sin comer, o por una cuestión religiosa, por ejemplo, o porque realmente yo tomo la decisión de hacerlo, me bombardearon, estamos en guerra, no hay comida. Eso no es ayuno. Eso es starvation, se llama en inglés, que es inanición. Y eso no es voluntario, entonces eso genera mucho lío para el sistema en cuanto a la respuesta hormonal y demás, y es lo mismo que por ahí en clases sociales más bajas que no tienen recursos para comprar comida, tampoco se considera ayuno, ¿sí? Así que es voluntariamente yo decido estar sin comer durante un periodo de tiempo, pero tampoco está estandarizado cuánto tiempo. No se sabe a partir de cuánto se considera... Según la evidencia no está estandarizado en el tiempo, pero yo te puedo contar más o menos qué es lo que se suele usar en general. Vos podés estar un tiempo sin comer, porque de hecho me mata porque la evidencia también dice, convengamos que cualquier persona que está sin comer, desde una comida a la otra está haciendo ayuno. Por más que vos comas cada una hora, esa hora es ayuno. El tema es que se considera ayuno intermitente porque vos estás durante una X cantidad de tiempo sin comer pasada las horas del sueño, por ejemplo, que vos ya sumás las horas de sueño, que son 8 horas, y después le sumás otras horas más, y da lo mínimo que se considera ayuno intermitente normalmente, 14 horas, 16 horas, que es 16 horas sin comer por 8 horas de ventana anabólica, se llama, que es durante el periodo en el cual vos comés las comidas. Hay mucha evidencia hoy que muestra que si vos la misma cantidad de comida, escuchate esto, la comés en 3 veces con estas 16 horas de ayuno, o la comés durante 6 veces sin ayuno, engordás más comiendo más veces sin ayuno que en menos veces con ayuno. Eso ya está... Eso está probado hace un montón. Y de hecho está probado porque, acordate de lo que te digo, hay una hipótesis que es insulin carbohydrate weight, insulina, hidrato de carbono, peso. O sea, si vos estimulás la insulina, que es la hormona que aparece cuando vos comés el hidrato de carbono, vos generás una suba de la insulina y por ende una imposibilidad de poder quemar grasa durante ese periodo. Por eso, cuanto mayor es la cantidad de ingestas, mayor es la estimulación insulínica, a diferencia de hacer ayuno, por ejemplo, que lo que hace es baja los valores de insulina, aumenta el glucagón y la hormona de crecimiento, y por eso es que vos no perdés masa muscular durante el ayuno, que por ahí es una gran pregunta que hace la gente. ¿Por qué? Pero no me desmayo.
No, por supuesto que no. De hecho, mira. Pero como que generalmente, yo me acuerdo que a veces cuando de repente he tenido casos de gente que ha estado mucho tiempo sin comer y se ha desmayado en la calle. Sí. Es muy normal que pase, pero porque no se hidratan de forma correcta. Porque ¿Que no me desmayo por no comer? No, por supuesto que no. Todos los seres humanos tenemos depósitos de grasa para estar meses sin comer, no días. Meses seguidos. O sea, si vos venís en un avión y se te estrella el avión en medio de la selva. Como pasó en los Andes. Bueno, de que después se terminaron comiendo proteína y grasa. Sí, bueno. Quizás no especifiquemos a esta hora de dónde la obtenían. No importa, pero tenían agua de hielo, claro, que de hecho esa agua tampoco es que está tan cargada de minerales. Pero normalmente el ser humano vivió en épocas en las cuales tenía oscilaciones de mucho consumo de alimentos por mucho episodio de ayuno no voluntario, porque es como no había disponibilidad de alimentos, pero se tomaba el agua del arroyo que estaba recargada de nutrientes y minerales, como por ejemplo el magnesio, el silicio, el cobre, el zinc, el cobalto. Entonces hay un montón de nutrientes que ya de por sí tiene el agua, que si vos no te hidratás para que tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios para poder quemar la grasa como combustible, vos te desmayás o tenés estos faint outs. Entonces como que me desmayo en realidad por la falta de hidratación. Claro, no la pérdida por de minerales. De hidratación, no de agua. Porque acuérdate que lo que te hidrata no es el H2O, son los minerales que tiene el agua. O sea, no es el agua. ¿Me entendés, no? O sea, el agua es un vehículo que lleva minerales adentro. Y lo que te hidrata a vos es un poquitito el H2O, pero en generales son los nutrientes que tiene adentro, digamos, los minerales, que son los que generan la osmolaridad, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que dentro de las calidades de agua, de acuerdo de dónde vengan, una puede nutrir más que otra. 100%. De hecho, si vos tomás agua destilada, te deshidratas. Porque vos diluís los nutrientes que vos tenés en el cuerpo en H2, en más líquido. O sea, en agua de batería, por ejemplo. Claro, que de hecho de los que se usan en culturismo, por ejemplo. Vos tenés, vamos a poner un ejemplo, vos tenés 40 litros de agua, ¿no? Que es la volemia tuya, que son 5 litros de sangre, ¿no? Que está, entre esos 40 litros de agua tenés diluido 100 miligramos de minerales. Y entonces está dividido en 0.10 miligramos por litro, ponele. Si vos tomás un litro más de H2O, vos diluís esos minerales. Ese mineral, entonces, en vez de tener 0,1, que es la dosis normal que dicen en análisis de sangre, tenés 0,9, te desmayás. ¿En serio? Sí, que por supuesto, pero es algo normal. Esas regulaciones aparecen siempre a partir del riñón. O sea, el riñón es el encargado de filtrar y regular todo eso para sacar más minerales, no más minerales. Si vos tomás más líquido en H2O, retiene más minerales y excreta mayor cantidad de H2O solo. Pero si vos no tomás mucha agua, ¿a qué huele el pis? Amarillo, y huele feo porque está reteniendo lo máximo posible todo porque vos no le estás dando de tomar. Y escúchame, hoy por hoy, para hacer ayuno entonces, ¿qué beneficio se puede llegar a tener? Obviamente siempre yo recomiendo, yo que lo hago, es acompañarlo también con estudios y demás y con seguimiento profesional y no lanzarse solo a eso. Pero ¿qué beneficio además de quizás perder peso puede llegar a tener incorporar alguna práctica de ayuno cada tanto? Primero la desinflamación intestinal, por ejemplo. Y de hecho, cuanto vos menos comes en episodios, menos hambre tenés. Menos cantidades, ¿decís? Claro, porque de hecho... Me he dicho menos veces. Menos veces, porque vos, por ejemplo, haces el periodo de ayuno y uno cree que cuanto más tiempo estás sin comer, más hambre va a tener. Y esto es al revés. O sea, cuanto vos más tiempo estás sin comer, menos hambre te da después, porque el cuerpo no es una máquina que pide cosas cuando vos no se las das. Porque si no, no podríamos vivir. Entonces ese estímulo te lo regula mucho más. Después se regula mucho más el reciclado del cuerpo. Porque el ayuno, ¿por qué funciona muy bien? Hipócrates escribió 504 a.C. que el ayuno es la forma más eficiente que hay para la recuperación del cuerpo de cualquier enfermedad que tenga. Porque de hecho cuando vos te da una infección muy grande y a vos te sube mucho la temperatura, el hambre se va. Vos no tenés hambre cuando tenés fiebre. ¿Y por qué? Porque el cuerpo durante periodos de ayuno lucha contra lo que tiene ahí adentro. Y este proceso de reciclado sin que vos tengas nada malo, igual también pasa. Por eso es que la mayoría de la gente, de las personas hoy en día, lo que busca es algo que se llama autofagia celular, que es el reciclado de las células medio chotas
para la utilización de esos nutrientes, para la construcción de nuevas, que se puede conseguir con el ayuno también. O sea, que como que el cuerpo en ayuno se va reseteando. Claro, se va reciclando a sí mismo. La célula se va autocomiendo y empieza por la parte que está peor. La peor, exacto. Y para generar este tipo de ayunos, tienen que prolongarse un poco más las horas de ayuno y no ser solo ayuno intermitente, sino que se buscan entre 20 y 24 horas de ayuno prolongado a solo agua, ¿no? Pero en general, para la mayoría de la gente que lo busca como para controlar el peso, para regular la inflamación intestinal, para no tener más dispepsia, acumulación de gases. Es algo que es una herramienta muy eficiente y de hecho también, como yo le digo a la gente, lo ideal es no estar dependiente de la comida. Entonces el ayuno es una buena herramienta para poder no estar dependiente de la comida. 12 del mediodía, 31 minutos. A Manu lo encuentran en Instagram, @KetoandFitnessOK, @KetoandFitnessOK, ahí lo encuentran a Manu. Y obviamente si quieren empezar con el ayuno, yo esto es lo que recomiendo yo como paciente, es hacerlo con seguimiento profesional, hacerse una serie de análisis antes y después también para comparar esto con el ayuno, con cualquier cosa que emprendan, ¿no? Háganse un estudio cuando empiezan y un estudio a mitad de camino y otro cuando ya tengan más tiempo avanzado y así básicamente lo van viendo y van viendo qué impacto tiene en el cuerpo. Delta 90.3